Presentamos ahora el método de destilación de mezclas binarias conocido como Ponchon-Savarit. Este método es gráfico y se resuelve en un diagrama entalpía-composición. En este método no es necesario suponer flujo molar constante. Se puede utilizar entonces base molar o base masa. Los balances de materia se harán con respecto al componente más volátil, como antes hicimos para el método de McCabe-Thiele. Las ecuaciones a resolver son balances de materia, balances de energía, relaciones de equilibrio y se resolverán de manera simultánea en el diagrama composición-entalpía. El diagrama que vamos a analizar corresponderá a una columna de destilación convencional, es decir, una alimentación y las corrientes típicas de producto, de destilado y la corriente de fondos, operando con un calderín o ebullidor parcial y también operando con un condensador total o bien un condensador parcial. Veamos en lo que sigue los balances de materia en las diferentes secciones de esta columna de destilación y los balances de energía para representarlos en un diagrama composición-entalpía y resolver el diseño de esta columna de destilación. Vamos ahora a desarrollar tanto los balances de materia como de energía para expresarlos en el diagrama entalpía-composición. Iniciamos con la sección de rectificación de una columna de destilación y vamos a iniciar considerando un condensador total. Esta sección que está punteada es la que vamos a tomar para realizar el balance primeramente de materia. El total sería igual a la corriente que entra a esta sección, que sería Vn-2, igual a las que salen. Las que salen son Ln-1 y la corriente D. Entonces Vn-2 es igual a la suma de estas dos corrientes, Ln-1 más D. Si hacemos un balance de materia por componente, solamente sería multiplicar a cada corriente del balance total por la fracción o composición del componente más volátil. De tal manera que nos quedaría de esta manera el balance de materia por componente. Ahora, hacemos el balance de energía, como hemos aprendido a hacerlo. El balance de energía no es más que la suma de la energía o de las entalpías que salen, en este caso sería las que salen como flujo Ln-1 multiplicado por su entalpía. También la que sale sería D, que va a ir multiplicada por su entalpía HD. Estas son las corrientes que salen menos la entalpía de las corrientes que entran. Y en este caso es una sola, Vn-2 por su entalpía respectiva, igual a Q, igual a delta H. También Q lo vamos a expresar en términos de la corriente D por Q subíndice D. Este Q subíndice D es el calor que se está liberando en la corriente Vn una vez que ésta se condensa, porque pasa este condensador y hay que quitarle energía a la corriente Vn para condensarla. Qd entonces es igual a Qd minúscula por D una vez que está referida a la corriente D. Entonces nos queda de esta manera el balance de energía de la sección que estamos analizando. Reordenamos este balance de energía
Y entonces podemos expresarlo de acuerdo a esta ecuación. De los balances de materia, en este caso, de el balance por componente, Vn-2 del balance total, insertamos y en lugar de Vn-2 va a ser la suma de estas dos corrientes. De tal manera que este término quedaría tal y como aparece aquí y la expresión quedaría de esta manera. Lo que hacemos es la multiplicación de yn-2 por cada uno de estos términos, nos queda de esta manera. Reagrupamos términos y despejamos la relación de flujos Ln-1 en D, que es igual a xd menos yn-2 entre la diferencia que aparece aquí de los flujos de las corrientes yn-2 menos la composición xn-1 del balance de energía, que es esta expresión, y del balance de materia total, Vn-2, lo dejamos expresado de acuerdo a esta expresión o a esta ecuación, y entonces nos quedaría el balance de materia total aquí, y entonces el balance de energía nos queda de esta manera. De este balance, lo que vamos a hacer es también despejar la relación de flujo Ln-1 en D. Siguiendo con la ecuación del balance de energía, lo que vamos a hacer es manipularla de tal manera que al reagrupar términos y factorizarlos, despejamos la relación de flujo Ln-1 en D, que nos queda en términos de las entalpías de acuerdo a esta expresión. Esta relación de flujos la obtuvimos tanto del balance de materia como esta expresión del balance de energía. Las igualamos y el resultado que se obtiene de igualarlas es este. Si observamos, a la hora de reordenar esta última expresión, nos quedaría de la siguiente manera. Esta diferencia de entalpías entre esta diferencia de composiciones va a ser igual a esta diferencia de entalpías entre esta diferencia de composiciones. Estas nos representan una pendiente en el diagrama entalpía-composición. Veamos que esta pendiente de la línea de operación corresponde a corrientes que se cruzan, en este caso las corrientes Ln-1, Vn-2. Veamos, localizarlas en este diagrama. Las corrientes que se cruzan serían Ln-1 cruza con Vn-2. Bueno, esta ecuación, que es la pendiente, si nosotros recordamos de nuestros cursos de geometría, la pendiente M a partir de dos puntos sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Entonces apliquemos esta expresión y vean que para la primer pendiente, que es la misma, pero aquí se igualan, M dada por esta expresión es la pendiente, pero que también es igual a esta otra expresión. Veamos primero con esta. Esta sería Y2, esta Y1, X2 y X1 de esta expresión. De tal manera que la línea con pendiente M pasa por los puntos 1 y 2 de manera general. Para el caso específico pasará por el punto X n-1, h n-1 y también por este otro punto que será el y n-2, h n-2. Entonces
vean que esta línea de operación pasa por estos puntos, una vez que también a esta ecuación le aplicamos la definición de la pendiente a partir de 2 puntos, y entonces también pasará por el punto XD, HD menos QD. Este punto es común para ambas pendientes. Aquí aparece el YN-2, HN-2, y aquí también el YN-2, HN-2, como les comentaba, es el punto común para esta ecuación que iguala y que obtiene las pendientes. De tal manera que la línea en la cual descansan estos 3 puntos es la línea de operación de las corrientes que se cruzan, en este caso LN-1, VN-2, y que las hemos localizado en este diagrama. Tomando el balance de energía que antes deducimos, lo que hacemos es agrupar términos que contengan términos semejantes. Factorizamos en este caso el término D, que aparece en este y en este otro, los hemos agrupado y despejamos la cantidad QD menos HD, que va a ser igual a este término menos este otro término entre la corriente D. Veamos que este término corresponde a el líquido que cruza con el vapor VN-2, de tal manera que esta diferencia de entalpías de corrientes que se cruzan, eso es lo que nos representa. Entalpía neta de corrientes que se cruzan referida a la corriente D. Lo que hacemos ahora es nuevamente aplicar y hacer balances de materia y energía a la sección que se representa y que está punteada. Vean que ahora ha quedado fuera de la sección para el análisis las corrientes que hemos analizado antes y que se cruzan, LN-1 y VN-2. De hecho, ya tenemos el análisis para las corrientes que se cruzan. Ahora subimos una etapa más y lo hacemos entre la etapa N y la N-1. Aplicamos balance de materia, aplicando balance de materia total y por componente, y además balance de energía tal como lo hicimos antes, y llegamos a la siguiente expresión. M, que es la pendiente, resulta ser igual a esta ecuación y también a esta otra. Entonces, esta pendiente representa la pendiente de la línea de operación de las corrientes que se cruzan, para el caso que estamos analizando, LN y VN-1. Mirando esta expresión de la pendiente dada por esta expresión y esta otra, como conclusión, establecemos que pasa por los puntos YN-1, HN-1, también pasa por este otro punto con coordenadas XN, HN, y por el punto XD, HD menos QD. Este punto, bueno, por este punto también pasa, pero ya se contempló en esta parte. Es decir, que este punto es el común en ambas pendientes. De tal manera que podemos anotar que esto es cierto. Ahora, si recordamos del análisis anterior de la envoltura que contempla las corrientes que se cruzan LN-1 y VN-2, recordando, por estos puntos pasa la línea de operación de las corrientes que cruzan LN-1, VN-2. Veamos y comparemos con los puntos
de esta otra línea de operación. Vean que el punto XD, HD menos QD es común entre las dos líneas de operación, las que hemos representado al momento. Este punto en común, con coordenadas que hemos mencionado, se conoce como punto de diferencia. Este punto de diferencia, en otras palabras, es el punto de intersección de las líneas de operación de corrientes que se cruzan. En este caso, de las que hemos analizado. Ln-1, Vn-2 que cruzan y también Ln, Vn-1. Es decir, en la representación en un diagrama composición entalpía, a la hora de trazar las líneas de operación de ambas, cruzan en el punto común XD, HD menos QD, conocido como punto de diferencia. Ahora lo que hacemos es contemplar la siguiente sección para el balance de materia y energía de la columna de destilación y que en este caso es el condensador total. Lo que hacemos es un balance de materia total y por componente, además el balance de energía. Estas expresiones nos quedan tal y como aparecen aquí en esta presentación. Manipulando el balance de energía, de los balances de materia total y por componente, y además manipulando la expresión para llegar a la relación LR en D dada por el cociente de la diferencia XD menos YN entre YN menos XR. Del balance de energía y también del balance de materia total, lo que hacemos es tomar este balance, Vn en términos del balance total, nos queda de esta manera. Lo que hacemos es manipular esta expresión y en la diapositiva que sigue despejaremos el término LR en D. Despejando entonces del balance de energía la relación de flujo LR en D, se llega a esta expresión. La relación de flujos LR en D, dada por este balance de energía y también el de materia, los igualamos resultando esta expresión. Manipulándola, llegamos a la expresión para la pendiente M de la envoltura que hemos analizado para este caso. Establece que la línea de operación de las corrientes que se cruzan, en este caso las corrientes que se cruzan son Vn y Lr. La línea de operación contiene los puntos Yn, Hn, Xr, Hr minúscula, XD, HD menos QD, donde si observamos en el esquema, XD, que es la composición del destilado, es igual a XR, que es la composición de el reflujo, y es igual a la composición YN, una vez que esta corriente vapor toda se condensa, no cambia la composición, y aquí es una operación de división de corriente, donde las composiciones son las mismas. Entonces, observando también que HD es igual a HR. Como les comentaba, solamente es un divisor. Entonces, las líneas de operación que ya las hemos mencionado aquí, o más bien la línea de operación que hemos mencionado, que tiene la pendiente M, pasa por los puntos
YNHN, XRHR y XD, HD menos QD. Como antes vimos, este es el punto de diferencia. De tal manera que podemos generalizar todas las líneas de operación de las diferentes secciones de corrientes que se cruzan de la sección de rectificación tienen este punto de diferencia y ese es un punto de intersección. Entonces, veamos estos puntos a qué corresponden una vez que sustituimos esta igualdad. Vean que YN es igual a XD, XR es igual a XD y este XD se mantiene. De tal manera que al representar esta línea de operación en el diagrama entalpía-composición, corresponde a composición XD constante, de tal manera que es una línea vertical en X igual con XD. Entonces podemos representar esta línea de operación que también contiene a este punto de diferencia. En resumen, al haber aplicado los balances de materia y energía en la sección de rectificación para diferentes corrientes que se cruzan, por ejemplo, la línea de operación de estas corrientes LN-1, VN-2 que se cruzan, pasan por los puntos con coordenadas siguientes. También la línea de operación de las corrientes que se cruzan, en este caso LN y VN-1, pasa por los siguientes puntos. Y finalmente, la línea de operación de las corrientes que se cruzan LR, VN pasa por los siguientes puntos. En común, tienen al punto con coordenadas XD, HD menos QD. A este punto le hemos llamado punto de diferencia y es un punto de intersección de todas las líneas de operación de la sección de rectificación en una representación composición entalpía. Este es el diagrama de la sección de rectificación que hemos considerado. Contiene un condensador total y las corrientes que se cruzan LN-1, VN-2 fue el primer análisis, el segundo de las corrientes que cruzan LN y VN-1 y el último análisis fue de las corrientes que cruzan VN, LR. Entonces, lo que sigue ahora es el análisis de la sección de agotamiento. Veamos cómo trazar las líneas de operación de la sección de rectificación que hasta el momento hemos analizado para el método de Ponchon-Savarit, basadas en representar estas líneas de operación junto con las curvas de equilibrio en este esquema o diagrama entalpía-composición. Lo que haremos primeramente es recordar la sección de el condensador total, la cual contempla una línea de operación y contiene a las corrientes que se cruzan LR y VN, recordando también que las composiciones o fracciones molares o en masa YN es igual a HR y es igual a XR y es igual a XD, donde también consideramos que XD se especifica de tal manera que conocemos su valor. Además, también se considera
que la condensación de Vn, que en este caso es vapor saturado, se condensa al líquido saturado. Por tanto, tanto Vn como L descansan en condiciones de saturación. Veamos entonces que para representar esta línea de operación, lo que hacemos es localizar el punto XD conocido. Y aquí aparece el XD. Además, anteriormente comentamos que corresponde a una vertical la línea de operación en XD. Lo que hacemos entonces es trazar una vertical, que es la línea 3, en XD especificado. De tal manera que ahora localicemos el punto LR. LR es un líquido saturado. Por tanto, el punto que está aquí representado en el puntero corresponde a LR con composición XD y está como líquido saturado. Representamos ahora Vn, que es un vapor saturado, aunque viene de otra etapa, de la etapa N. Entonces Vn descansa en condición de saturación, siendo este punto también con composición XD. Ahora, de la regla de la palanca, Vn está entre los puntos L, R y D. Por lo tanto, como ya tenemos localizados LR y Vn, como Vn descansa entre los puntos LR y D, D forzosamente debe de descansar en este lado del diagrama, es decir, por encima de la curva de vapor saturado. Arbitrariamente lo vamos a colocar en este punto. Después vamos a ver qué es lo que determina este punto. Pero bueno, ahorita establecemos sea este punto correspondiente al punto D, con coordenadas XD, HD menos QD. Esto es de acuerdo al análisis que antes hicimos. De hecho, este punto, si recordamos, es el punto de diferencia. Una vez que hemos trazado esta línea 3, que es la línea de operación de este condensador, lo que hacemos es de este punto trazar y localizar una línea de equilibrio o de reparto que nos llevará a establecer este punto que es el LN. Una vez que Vn está en equilibrio con el líquido que sale de la etapa LN, es decir, este vapor Vn está en equilibrio con este Ln, de tal manera que ya tenemos localizado el punto Ln. Ahora, Ln, de acuerdo a este segundo esquema, Ln está o es una corriente cruzada con Vn-1, de tal manera que la siguiente línea de operación corresponde a esta sección que contiene a corrientes que se cruzan Vn-1, Ln, y ya en el esquema localizamos Ln. Es este punto. De este punto a este punto de diferencia, lo que hacemos es trazar una línea de operación que es la línea 2, y esta intersección con vapor saturado corresponde al Vn-1, que vean es el que aparece aquí. Es también un vapor saturado, aunque proviene de la etapa N-1. Por eso descansa en la curva de vapor saturado. Una vez que hemos localizado este punto, trazamos una línea de equilibrio o de reparto que va a establecer este punto Ln-1, que es el que está en equilibrio con Vn-1 y que ahora corresponde a corrientes que están en equilibrio de la etapa
N-1. Sería este vapor en equilibrio con este líquido. Ahora, la siguiente línea, que es la 1, la trazamos uniendo el punto Ln-1 y el punto de diferencia. La intersección con la curva de vapor saturado establece el punto Vn-2. Y así nos iríamos hasta terminar de trazar las líneas de operación en la sección de rectificación. Ahora bien, cada uno de estos puntos tendrá asociada la coordenada en Y, de tal manera que este punto tiene coordenadas XD, HR, también HD, de acuerdo a lo que vimos antes. Este punto tendrá coordenadas XD, HN, que es una entalpía de vapor. Y así lo hacemos para cada uno de los puntos. Ahora, también localizamos, por ejemplo, este punto se determinó y corresponde a la composición Yn-1. De la misma manera, este punto se localizó y corresponde al Yn-2. De la regla de la palanca, lo que hacemos es evaluar la relación de flujos Ln-1 entre Vn-2. Localicemos estos puntos en el diagrama entalpía-composición. Este sería el punto Vn-2 y este sería el Ln-1. Es decir, estos puntos, que son corrientes que se cruzan, corresponden a la línea de operación etiquetada como línea 1. Ahora, si queremos escribir o anotar esta relación de flujos de acuerdo a la regla de la palanca, entonces, si recordamos, L es directamente proporcional al segmento, que lo que hicimos fue eliminamos este punto de manera virtual y el segmento formado entre los puntos que quedan sería el D a Vn-2. Y entonces, en términos, por ejemplo, de composiciones, sería entonces la fracción XD, que es de este punto, menos la de este punto, que sería Yn-2. Entonces aquí lo colocamos ahora veamos que Vn-2, que es este punto, será proporcional, si eliminamos virtualmente este punto, es proporcional al segmento de L-1. Por lo tanto, será XD correspondiente a ese punto menos Xn-1 correspondiente al que aparece aquí. De tal manera que de la regla de la palanca establecemos L en V dada por esta expresión y también por esta otra, es decir, en términos de las entalpías. A esta relación Ln-1 entre Vn-2 es la relación de reflujo interno. Habrá una relación de reflujo interno para cada línea de operación. Recordando que esta línea, o más bien cada una de las líneas, tiene diferente pendiente, a diferencia del método de McCabe-Thiele que antes analizamos. Al establecer flujo molar constante, en toda la sección de rectificación, la pendiente es la misma. Aquí no sucede. La pendiente va cambiando de línea de operación a línea de operación. Y así es como hemos aprendido a trazar las etapas de la sección de rectificación. Ahora analizamos la sección de agotamiento de la columna de destilación por el método de Ponchon-Savary.
Lo que hacemos es analizar esta sección y haremos el balance de materia para la sección que está punteada, donde la corriente que entra a esta sección sería la corriente LM-1 y las corrientes que salen son VM y la corriente B. Por tanto, un balance de materia total establece lo que hemos comentado. LM-1 va a ser igual a VM más el flujo B. Si hacemos el balance de materia por componente, nos quedaría de la siguiente manera. Tal como aparece aquí, sería el balance total y cada corriente multiplicada por la fracción molar. Lo que hacemos es introducir este balance de materia global, despejar V y introducirlo aquí en términos de estos flujos para que manipulemos esta expresión del balance de materia y entonces nos permita tener la relación de flujos LM-1 entre el flujo B, que en términos de fracciones molares o másicas queda expresada de acuerdo a esta relación. Ahora, si aplicamos un balance de energía a la sección que estamos analizando, entonces el balance de energía nos queda de esta manera, donde QB mayúscula es igual a QB minúscula por B. Es decir, este QB mayúscula está referido al flujo B, que es el producto de fondos de la columna de destilación. Entonces tendríamos el balance de energía. Aplicando este balance total y sustituyendo VM de este balance, nos quedaría de esta manera. Para manipular el balance de energía y llegar a expresar también la relación de flujo LM-1 en B. Por tanto, podemos igualar esta expresión con la de el balance de materia dada por esta expresión. Ambas las igualamos llegando al resultado siguiente. Esta expresión la vamos a manipular para expresar la línea de operación de esta sección que estamos analizando. Reordenando la última expresión que se obtuvo de igualar las expresiones para la relación de flujo L en B, se llega a esta expresión. Rearreglándola, la expresión M, que es la pendiente de la línea de operación de la sección que estamos analizando, esta pendiente está dada por este término y es exactamente igual también a este otro término, lo cual establece que esta pendiente de la línea de operación de las corrientes que se cruzan LM-1 VM pasa por los puntos siguientes. Analicemos estas expresiones. De acuerdo a la definición de M, a partir de dos puntos conocidos, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, de tal manera que estas cantidades nos representan un punto. El primer punto o uno de los puntos por donde pasa esta línea de operación sería el punto XM-1, HM-1. Otro punto por el cual pasa esta línea de operación sería YM, HM. Y el otro punto por el cual pasa la línea de operación sería el punto XB, HB-QB. Y entonces, esto que acabamos de mencionar y observar son los puntos por donde la línea de operación pasa, o bien la línea de operación contiene a estos puntos. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar la envoltura y analizaremos
la siguiente sección. Analizaremos ahora el siguiente esquema. LM entra y salen VM y también B. Si hacemos el balance de materia, tendremos este balance total y el balance por componente. Obteniendo VB de este balance de materia e insertarlo en el de componente, se llega a la siguiente expresión que nos permite manipularla para llegar a relaciones de flujo. Vamos a checarlo en la siguiente diapositiva. Manipulando entonces el balance de materia, llegamos a la relación de flujos LM en B, dada por esta expresión. Aplicamos también el balance de energía a la sección que estamos estudiando y para esta sección el balance queda de esta manera, que al insertar V subíndice B del balance de materia total nos permite manipular el balance de energía y llegar a la misma relación que sería de flujos LM entre B. Ahora en términos de las entalpías. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualar esta expresión obtenida del balance de energía con esta otra expresión obtenida del balance de materia. Las igualamos, es la misma relación de flujo, manipulamos de tal manera que las reescribimos de esta manera, donde cada uno de estos términos serán igual a la pendiente de la línea de operación de la sección que ahora estamos analizando. Esta es la línea de operación de las corrientes que se cruzan LM y VB. Si analizamos cada uno de los términos, podemos concluir que esta línea de operación pasa por los siguientes puntos: XM, HM, el punto YB, HB y el punto XB, HB menos QB. Este punto es el común también con la línea de operación de la sección que antes analizamos y le llamamos punto de diferencia de la sección D que estamos analizando, sería la de agotamiento. Y entonces, ahora vemos que las líneas de operación de la sección de agotamiento tienen en común el punto de diferencia. Es decir, que geométricamente este punto de diferencia es un punto de intersección entre todas las líneas de operación de la sección de agotamiento. Veamos ahora cómo vamos a trazar las líneas de operación de la sección de agotamiento. Recordando que estas son las secciones que analizamos y aplicamos balances de materia y balances de energía para representar por qué puntos pasan las líneas de operación respectivas a cada sección. Recordemos, o más bien vamos a especificar, a considerar que se especifica, por ejemplo, la composición XB, y entonces el punto B en el diagrama entalpía composición tendrá coordenadas XB, entalpía correspondiente a un líquido en saturación, en este caso HR. De tal manera que en el diagrama entonces localizamos la composición XB, suponiendo que corresponde a este punto. Ahora, trazamos una vertical hasta localizar el punto B que va a descansar sobre la línea de líquido en saturación. Y entonces, de esta manera localizamos el punto B. Pero recordando que también
este punto de diferencia tiene coordenadas xb, hb menos qb, de tal manera que este punto lo localizamos aquí. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente: esta corriente B, que es la que aparece aquí ya como producto de fondos, está en equilibrio con VB. Por lo tanto, a partir de este punto, localizamos una línea de equilibrio o de reparto para localizar el punto VB. Una vez localizado este punto VB y también conociendo este punto P', que es el punto de diferencia de la sección de agotamiento, trazamos la línea de operación de esta sección que estamos analizando, y este punto, que es la intersección de esta línea con la de líquido saturado, localizamos LM. LM sería esta corriente que, vean, se cruza con VB, pero ambas descansan sobre la línea de operación, de tal manera que esta sería la línea de operación de esta sección que estamos analizando. LM estará en equilibrio con VM. Esto es de la etapa M. Vean aquí que VM, que sale de esta etapa, está en equilibrio con LM, pero LM se ha localizado, de tal manera que trazamos una línea de reparto de equilibrio que pase por LM para determinar este otro punto, que sería el VM, que está en equilibrio con LM. Este punto lo unimos con el punto de diferencia y esta será la línea de operación de esta sección que estamos analizando, y más bien contendrá las corrientes que se cruzan VM, LM menos 1. Vean que están localizadas en esta línea de operación. Esta intersección localiza este punto LM menos 1 con su respectiva composición. Y así es como trazamos las líneas de operación de la sección de agotamiento, y nos seguimos hasta terminar con la sección de agotamiento. Más adelante vamos a ver que también localizaremos la línea de operación de la alimentación, que determina este punto de diferencia en la sección de agotamiento. Veamos que por la regla de la palanca, para esta línea de operación que contiene AVM y LM-1, que son corrientes que se cruzan, obtendremos esta relación de flujos. LM-1, que es este punto, como vimos antes de la regla de la palanca, lo desaparecemos y es entonces directamente proporcional al al segmento VM P'. Y entonces, si tomamos en términos de fracciones molares, será YM menos, en este caso, la fracción que le corresponde a este punto, que será XB. Y aquí aparece esta diferencia. Luego, VM, que es este punto, lo desaparecemos y el segmento que queda será el LM-1 P', con este punto. Y entonces, XM-1 es la composición que corresponde a este punto, menos la composición también de P', que será XB. Por eso se resta en esta parte. Lo mismo hacemos manteniendo los subíndices, pero la propiedad ahora es entalpía. Y entonces aplicamos
por regla de palanca para conocer la relación de flujos. Y así es como trazaremos las líneas de operación de la sección de agotamiento. Para determinar la línea de operación de la alimentación, haremos un balance de materia a la columna completa. F, que es la alimentación, va a ser igual a D, que es el producto o corriente de destilado, más B, que también es corriente de productos, pero sería de la corriente de fondos. Este es el balance de materia de la columna completa. Si hacemos el balance de materia por componente, nos quedaría esta expresión. Además, si utilizamos el balance de materia de la columna completa, F, en términos de D y B, es esta suma. La insertamos aquí, nos queda esta expresión para manipularla y entonces llegar a la relación de flujos D en B, dada por esta expresión. Ahora, hacemos un balance de energía, también a la columna completa, donde nos queda de esta manera. Vean que están involucradas las corrientes o entalpías de cada corriente, de productos, de la alimentación, y además el calor sería la suma de los calores que se transfieren en el ebullidor y en el condensador. De tal manera que este es el balance de energía de la columna completa. También con el balance de materia total, F va a ser igual a D más B, se inserta en esta parte de la ecuación para después, posteriormente, manipular este balance de energía y también llegar a esta relación de flujos D en B, dada por esta expresión que es en términos de entalpías. Esta expresión, junto con la del balance de materia, las podemos igualar, además las reordenamos para obtener las siguientes expresiones, que son igual a la pendiente. M es entonces la pendiente de la línea de operación de la alimentación, que está dada por esta expresión y también por esta otra. Analizando cada uno de los términos, vemos que la línea de operación de la alimentación va a pasar por el punto ZF, HF. También pasará por el punto XD, HD menos QD. Y también pasará por el punto XB, HB menos QB. Veamos que estos son los tres puntos por donde pasa la línea de operación de la alimentación y observamos que siempre va a pasar por el punto que localiza la alimentación y siempre vamos a saber estos datos, y también pasa por el punto de diferencia de la sección de rectificación y también por la de agotamiento, de tal manera que siempre vamos a conocer este punto de la alimentación. Y además, si establecemos conocer este punto, entonces uniremos este punto con el punto de diferencia de la sección de rectificación y entonces nos permitirá localizar este punto de diferencia de la sección de agotamiento. Entonces, la construcción de esta línea de operación de la alimentación en el diagrama entalpía-composición sería de la siguiente manera. Primero, localizaremos el punto que está aquí de la alimentación. Aquí se considera que la alimentación es un líquido saturado a la composición ZF. Esto nos permitirá localizar y representar este punto.
Ahora, como también ya sabemos que este es el punto de diferencia de la sección de enriquecimiento, lo que hacemos es unir este punto con el de la alimentación, lo extendemos y entonces localizamos este punto P', que es el de diferencia de la sección de agotamiento, una vez que va a tener composición XB. Y entonces trazaremos esta vertical en XB que nos ayudará junto con la línea de operación de la alimentación a determinar este punto P'. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, cambiamos la condición de la corriente de alimentación? Supongamos que sigue siendo una composición ZF, pero ahora sería un vapor saturado. Este punto no sería más bien el ir con la vertical hasta intersección con vapor saturado. Este punto sería la alimentación y se unirá con el punto P'. Entonces extendemos la línea de operación hasta intersección con la vertical en XB. Y este sería entonces el punto P'. Y así tendríamos que localizar el punto de la alimentación F dependiendo de su condición térmica. Veamos ahora cómo localizamos la etapa óptima de la alimentación. Lo que hacemos es, primero, establecer en el diagrama entalpía-composición el trazado de las etapas. Corresponde a un condensador total y un ebullidor parcial, de tal manera que localizamos esta línea de operación, se estableció también el punto P' y entonces lo que hacemos es continuar con el trazado de las etapas. Vn está en equilibrio con Ln. Trazamos la siguiente línea de operación con P' para localizar Vn-1, línea de reparto, está en equilibrio con este líquido. Trazamos esta línea de operación uniendo ese punto con el P' para localizar este otro punto y así nos vamos hasta terminar con el trazado de las etapas. Ahora vean que la sección de rectificación y el trazado de las etapas termina cuando también hemos localizado esta línea de operación de la alimentación y vean que la etapa óptima corresponde a aquella en donde la línea de reparto o de equilibrio cruza la línea de la alimentación. Vean que aquí está cruzando en la etapa 3. De tal manera que la etapa 3 es la etapa óptima de alimentación. Para localizar este punto, y vean que ahora lo que hacemos es trazar con este punto que ya atravesó la etapa, o más bien la línea de operación de la alimentación, este punto lo unimos con P' y lo extendemos de tal manera que ahora localicemos este otro punto que descansa sobre esta nueva línea de operación, pero ya corresponde a la sección de agotamiento. Y entonces seguimos trazando las etapas, línea de reparto, línea de operación. Vamos ahora nuevamente a partir de este punto, línea de reparto, con este otro punto y el P', línea de operación y así hasta llegar a cumplir con la especificación de la separación que sería entonces XB. Vean que el trazado de las etapas nos dio 8 etapas y entonces
la alimentación óptima es en el plato o etapa 3. Se considera que la etapa 8 es el calderín. Veamos ahora la relación de reflujo total, que es una condición límite de una columna de destilación. Recordando que la relación de reflujo total corresponde también a el número de etapas mínimas para una separación dada, donde L entre V es igual a 1 para esta condición de reflujo total. Entonces, como la relación de reflujo es total, entonces la columna opera sin alimentación y sin corrientes de producto. Es decir, F, D y B son iguales a 0. En el método de McCabe-Thiele esta condición, si recordamos, corresponde a lo siguiente, que la línea de operación de ambas secciones, tanto de rectificación como de agotamiento, corresponden a la recta X igual a Y, es decir, la de 45 grados con ordenada al origen 0. En el método de Ponchon-Savarit, esta condición también se cumple, es decir, que X es igual con Y. Además, para esta condición X igual a Y, se establece la siguiente observación, que el punto P', que corresponde a el punto de diferencia de la sección de enriquecimiento, tiende a infinito. Lo mismo que para el punto P', que corresponde al punto de diferencia de la sección de agotamiento. Este P', tiende a menos infinito. Veamos y recordando que para la sección de rectificación que antes vimos, llegamos a la expresión para la relación de flujos LR en D igual a este término, es decir, en función de entalpías, observando que para la condición de reflujo total, D vale 0. En esta relación de flujos, lo que hacemos es sustituir D igual a 0 y sabemos que algo, en este caso LR, entre 0, el resultado es que tiende a infinito. Ahora, observando que esta condición de que la entalpía Hn corresponde a una fase vapor, siempre va a ser mayor a una entalpía de líquido, de tal manera que Hn es mayor a H minúscula subíndice R. Esta observación la vamos a tomar y la expresión que tenemos aquí para esta relación de flujos la reordenamos y entonces el denominador lo pasamos del otro lado de la ecuación y que al multiplicar infinito por algo sigue siendo una cantidad grande. Ahora, lo que hacemos es tomar esta igualdad de HD menos QD menos HN igual a infinito positivo, una vez que esta cantidad entre paréntesis por esta condición siempre va a ser positiva, de tal manera que manipulando esta expresión llegamos a la siguiente: HD menos QD es igual a infinito, que sería este resultado, más HN, que aparece aquí. El resultado de esto sigue siendo infinito, de tal manera que esto es totalmente cierto. Ahora, recordando que
el punto de diferencia de esta sección de rectificación tiene coordenadas xd, hd menos qd, entonces sería efectivamente que el punto de diferencia tiende a infinito. De manera análoga, para la sección de agotamiento, a partir de esta relación de reflujo Lm en B, a partir de esta expresión, sustituyendo V igual a 0, también algo entre 0 es infinito. Y observando también que HB es mayor a H minúscula M. Con esto, y reordenando la expresión, tendríamos el siguiente resultado. HB menos QB menos HB, que sería este término, es igual a infinito por esta diferencia. Y entonces nos queda de esta manera, pero vean que esta diferencia, por esta condición, tiene signo negativo, lo que hace que esta cantidad sea igual a menos infinito. Reordenando, esta cantidad HB menos QB es igual a menos infinito más HB, lo cual resulta en menos infinito. Y esta condición entonces es cierta. Ahora, en el diagrama entalpía-composición, donde la curva inferior es líquido saturado y la superior es vapor saturado, recordando además que las líneas punteadas corresponden a líneas de reparto. Para la condición D, o las que estamos presentando aquí, los puntos de diferencia estarán colocados hasta el infinito, positivo para P'. Y en este lado, en esta vertical, P' estará colocada en el punto de menos infinito. De tal manera que a la hora de trazar etapas, entonces partiremos de XD. XD contiene también a la corriente que se cruza con XD, que es Vn. Entonces ambas descansan sobre la línea de operación y aquí tendríamos en este punto un líquido que sería Lr y aquí Vn. Pero vean que la línea de operación contiene corrientes que se cruzan y vean que la condición X igual con Y se da cuando las líneas de operación son verticales. Entonces trazamos esta vertical en XD. Luego, este punto queda determinado y trazamos una línea de reparto. Esta línea de reparto nos da a este vapor en equilibrio con este líquido. Este líquido establece la siguiente condición de composición donde se trazará la línea siguiente de operación, que también tiene que ser una vertical para que la condición X igual a Y también se cumpla. Y entonces trazamos verticales. Líneas de reparto de equilibrio vertical. Y así nos vamos en verticales y líneas de reparto de equilibrio hasta cumplir con la especificación de la separación para XB, que es la composición de la corriente de fondos. De esta manera determinamos el número mínimo de etapas, que para el caso arbitrario que estamos analizando serían 1, 2, 3, 4, 5 etapas mínimas. Veamos la condición también límite de una columna de destilación que corresponde a reflujo mínimo, es decir, L en V, que es la pendiente de las líneas de operación de la sección de enriquecimiento, sea mínima. También se tendrá un máximo producto, tanto en destilados como en fondos, pero a un número de etapas muy grande.
es decir, el número de etapas tiende a infinito. En el método de McCabe-Thiele, si recordamos, en el diagrama que estamos representando composición con posición, esta relación o condición más bien de reflujo mínimo corresponde a lo siguiente. Primero, queda determinado por la línea de operación de la alimentación, que la graficamos y la extendemos hasta intersección con la curva de equilibrio. Ahora, también la relación L en V mínima queda determinado por XD. También para la determinación de esta línea de operación de la sección de agotamiento corresponde a una pendiente máxima también determinada por el valor de XB, que sería la purificación en la corriente de fondos. Veamos entonces que en el método de McCabe-Thiele, ¿por qué corresponde a este punto cuando lo unimos también con el punto XD, XD? Trazamos esta línea de operación y trazamos etapas. Desde XD tendríamos que graficar esta línea horizontal, luego vertical, hasta intersección con la línea de operación, otra horizontal hasta intersección con la curva de equilibrio, vertical, horizontal, y fíjense, no podemos pasar de trazar etapas para ir de esta sección de enriquecimiento y saltar a la sección de agotamiento. No lo podemos hacer porque vean, desde el punto de vista gráfico no tenemos espacio para hacer ese salto. Y entonces nos quedamos de manera infinita en el trazado de las etapas. Lo mismo sucede de este lado. Si empezamos a trazar en XB, trazamos etapas y no podemos saltar a la sección de enriquecimiento. Por tanto, es la condición de reflujo mínimo. Entonces, veamos qué sucede para esta condición de reflujo mínimo o número infinito de etapas en el método de Ponchon-Savarit. En el método de Ponchon-Savarit corresponde a la siguiente condición. Cuando trazamos la línea de operación de la alimentación y esta debe de coincidir con una línea de reparto o de equilibrio. Veamos en este esquema esta condición. Primero, determinamos la alimentación y este punto que supone que la alimentación tiene una composición XF y además es líquido saturado. Colocamos aquí este punto de la alimentación. Luego, trazamos sobre este punto una línea de reparto. Esta es una línea de reparto, por eso está semicontinua. Y este punto corresponde a el vapor que está en equilibrio con este punto. Hagamos el trazado de las etapas. Si nosotros realizamos el trazado de las etapas para esta condición, entonces iniciaríamos con esta línea de operación considerando que es un condensador total. Luego, este punto está en equilibrio con este otro punto porque tendremos aquí una línea de reparto de equilibrio y este punto nos ayudará a el trazado de la siguiente línea de operación que al unirlo con P' trazamos y la intersección con esta nos da una línea de operación. Y así nos venimos hasta el trazado, pero resulta que nunca habrá una línea de reparto ya cercana a esta zona de la alimentación que haga que saltemos de esta sección de rectificación a la de agotamiento. ¿Por qué? Porque la línea de la alimentación nunca se cruzará
por una línea de equilibrio o de reparto, pues coincide con una de ellas, de tal manera que el número de etapas va a ser infinito. Y entonces aquí nos ciclamos en el trazado de las etapas. Si vamos del otro lado, en la sección de agotamiento, e iniciamos el trazado de las etapas, sucede lo mismo. Vamos a trazar etapas hasta llegar a una zona cercana donde también nos ciclamos y nunca vamos a pasar de esta sección a la de rectificación. Por tanto, esta condición nos da reflujo mínimo en el método de Ponchon-Savarit. Veamos ahora cuando la columna de destilación está equipada con un condensador parcial. Vamos entonces a ver cómo podemos representar esta condición en el método de Ponchon-Savarit y trazar las etapas y resolver una columna de destilación. Primero, observando en el esquema LR, que es la corriente de líquido que retorna a la torre de destilación, está en equilibrio con el flujo D de destilado, que en esta ocasión, o para este condensador parcial, D es un vapor, de tal manera que su composición es YD con su entalpía HD. Mientras que para el flujo de retorno, la entalpía es HR con composición XR. Además, LR y VN, que es esta corriente, son corrientes que se cruzan. Por tanto, descansarán sobre la línea de operación. Si hacemos un balance de materia, entonces establecemos que esta corriente que entra a esta etapa de equilibrio, que es un vapor, se condensa parte de este y el otro sigue siendo vapor, que ambos están en equilibrio y entonces su VN va a ser igual a D más LR. Si hacemos un balance por componente, nos quedaría de acuerdo a esta expresión. Bien, para esta configuración lo que hacemos es un balance de energía que no es más que esta expresión donde las corrientes de productos, que en este caso estamos representando entalpías de las corrientes de productos menos la de alimentación, va a ser igual a Q. Pero Q en términos de QD va a ser igual a D por QD. Entonces, esta es la expresión del balance de energía. Si lo que hacemos es sustituir y reordenar balances total en el de componente y balance de energía, llegamos a la siguiente relación de flujos. LR en D, en términos de fracciones molares, nos queda de esta manera. Mientras que en términos de entalpías, el mismo o la misma relación de flujos nos queda en términos de estas entalpías. Podemos igualar ambas expresiones para llegar al siguiente resultado. Este término va a ser igual a este otro término. Vamos a manipular esta expresión para representar la línea de operación cuando se trata de un condensador parcial. Entonces, reordenando la ecuación anterior, llegamos a esta expresión que nos da la pendiente de la línea de operación cuando se tiene un condensador parcial para las corrientes que se cruzan LR y VN. Esta sería la pendiente dada por esta expresión, pero también es igual a esta otra. Si observamos, esta pendiente, que como comentamos antes es la línea de operación de estas corrientes que se cruzan,
pasa por los siguientes puntos: el YN, HN, el XR, HR y el YD, HD menos QD. Este es el punto de diferencia de la sección de enriquecimiento. Ahora, si representamos esta línea de operación con pendiente M y que pasa por estos puntos, veamos cómo tendríamos que representar la línea de operación, recordando que estos puntos descansan sobre esa línea de operación. Sabiendo que en una columna de destilación se especifica la relación de reflujo LR en D, entonces de la regla de la palanca obtenemos que LR en D es igual a YD menos YN entre YN menos XR. Entonces, esta relación de reflujo corresponde a este punto, LR, contiene a este otro punto, VN, y contiene a P' igual con D. Entonces, como decíamos de la regla de la palanca, LR es directamente proporcional, si recordamos y eliminamos de manera ficticia LR, entonces sería proporcional a el segmento de VN. Por tanto, en D está asociada YD menos el otro punto que sería VN con fracción molar YN. Mientras que D, de la misma manera, observamos esta diferencia por la regla de la palanca. Ahora, como se especifica LR en D, este valor lo conoceríamos numéricamente. Después, también se conoce YD, pues se debe de especificar la separación para el destilado. Entonces YD también se conoce. Este valor se conoce. Ahora, como YD, de acuerdo a este condensador parcial, debe de estar en equilibrio con XR, pues es la composición de LR que se retorna a la columna de destilación. Y entonces con este YD trazamos una línea de equilibrio. Veamos en este diagrama. YD corresponde a este punto. Bueno, más bien sería este valor YD. Y vamos con la vertical hasta llegar a condición de vapor saturado, porque es un vapor saturado. Luego, trazamos una línea de reparto que nos llevará a leer y saber el valor de XR, de tal manera que, ¿qué es lo que conocemos? LR en D se conoce, YD y XR se conoce. Despejamos de aquí para saber su valor y despejamos YN, de tal manera que una vez que lo tengamos numéricamente, lo localizamos en este diagrama y trazamos la vertical hasta intersección con la de vapor saturado. Y entonces conocemos este punto y este otro. Extendemos la línea, que es la de operación que estamos analizando y que se intersectará con esta vertical en YD. Y entonces trazaremos la línea de operación que corresponde a esta operación de la columna de destilación con un condensador parcial. Y entonces determinamos P' para continuar con el trazado de las etapas tal como se representa en este esquema. Trazamos, una vez conocido VN, también ya se especificó P', trazamos una línea
de reparto que nos lleve a leer o a determinar Ln con su xn respectivo. Este punto ahora lo unimos con P' ya conocido, localizamos este punto y continuamos con el trazado de las etapas hasta cumplir con la especificación XB.